Pues la desesperación absoluta, hay que decirlo, de alguien que dice, y va a pasar, y va a seguir pasando, y va a pasar otra vez. Es una realidad de un país que, bueno, tiene cientos de ataques de este estilo al año. Ese es el tema, de verdad increíble lo que sucede en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dar un giro de 180 grados y me da mucho gusto recibir aquí a un queridísimo amigo. Es Marwan Soto Antaki, es periodista, es escritor, pero insisto, antes que nada, amigo Marwan, qué gusto tenerte por Querido acá. Javier, ¿Cómo estás? buena noche. Buena noche, buena noche. Mira, con Marwan se puede hablar de absolutamente todo. La verdad, Salvo sí. fútbol. Salvo fútbol, Salvo ahí fútbol, sí, ahí sí. sí. No, pero casi todos los temas. Y la verdad es que, híjole, yo quisiera de verdad tener un 10% de la lucidez del señor Marwan Soto. Querido, y muchas aparte, gracias. el tema de poder organizar, no me imagino la cabeza, pero poder organizar tantos temas a la vez y sacar tantos libros. No sabes cómo te admiro, Marwan. Cuéntanos del más reciente, porque unos se equivocan diciendo el último libro de Marwan Soto. No, no, no. El más reciente. No me maten el todavía. más reciente. Cuéntanos del Mal Menor, Marwan. A ver, justo novela, Mal Menor, nueva novela, con Alfaguara de nuevo, y justo un poco como forma de escape de los 3 libros anteriores, de los pensares, Pensar Medio Oriente, México y Occidente, los que hablamos acá. Hay un momento en el que cuando la realidad te embiste, quizá la otra manera de acercarte a ella sea a través de la ficción. La ficción nos permite hablar de la realidad sin los límites de la realidad. Entonces, El Mal Menor es para mí mi primer novela mexicana. Ok. Las otras se habían situado en otras latitudes. Y aquí cuento la historia de un pequeñito pueblo, un pueblito mexicano que lo trato de dibujar como un lugar que engloba todos los vicios que se podrían tener en este país. Y una que otra virtud también, en el que el poder se constituye a partir de un viejo cacique a la vieja usanza mexicana, empresario, que controla el pueblo a través de sí la corrupción, sí la relación con la iglesia, sí que llega al poder a través de unas elecciones donde resulta que es el que pierde, pero a la hora de hacer el conteo llega un huracán en enero y en el momento en el que se rescatan las urnas, resulta que ganó. Es la historia de una familia también, donde este hombre, este viejo cacique del pueblo, construye la fortuna. Déjame contarte cómo la construye a partir de una anécdota. Quería construir y se va con un gringo que había hecho un puente en San Francisco. Hay un puente famoso en San Francisco. Le pregunta al gringo hace mucho tiempo, bueno, ¿y cómo hiciste tu primer $1.000.000? ¿Ve ese puente? Con ese puente hice mi primer $1.000.000. Se regresa el cacique del pueblo. Cuando logra hacer su fortuna, manda a traer al viejo gringo. Le pide al gringo que le haga la misma pregunta. ¿Y cómo hizo usted su primer millón? Ve ese puente y voltea al gringo. Pero no hay ningún puente. Sí, así hice mi primer millón. Crea así esta especie de universo disfuncional, pero que funciona dentro de sus propios vicios y que a su muerte deja un vacío absoluto de poder. En el vacío absoluto de poder llega una sucesión de un poder corrupto más violento. Y cuando se rompen los límites tolerables de la violencia que se habían soportado dentro de la corrupción, este pequeñito pueblo decide depositar todas sus esperanzas en el hijo de este viejo empresario, que toma en realidad el hijo un personaje que trabajo en los otros libros, que se llama Norton I, el emperador de Estados Unidos. Este hijo, el hijo del cacique, para tratar de recuperar la estabilidad del pueblo y darle cierta paz, reducirle la violencia, se transforma a sí mismo en una especie de emperador, como fue el emperador Norton de Estados Unidos, y emula esta especie de poder fantástico en el que toda la gente decide depositar sus esperanzas, porque al menos en las esperanzas y en la manipulación de las esperanzas se puede estar, al parecer, mejor que en el debacle en el que estaban viviendo. ¿Cuándo lo escribes? A ver, esta en realidad viene desde Pensar México, porque yo ya había trabajado la historia de Norton I. ¿Y lo ibas anotando a la par? Y me pasa lo mismo, me pasa la relación que he tenido con todos los libros del cuadernito de al lado, solo que en este caso el cuadernito de al lado de los ensayos fue la ficción. Y en algún momento había pensado en contar la historia de Norton I, pero me he dado cuenta que la realidad también me pedía tratar de situar esa historia del demente que decide mandar
entregar los poderes al demonio porque va a encontrar una nueva forma de hacer política. ¿Te suena no, eso? No, por eso te digo, ¿dónde, ¿Te suena eso? ¿de dónde se te ocurre eso, Manuel? En realidad se refería a un problema mucho más grande, más que México, más que Estados Unidos, más que otros países, donde siempre se trata de elegir a la hora de hacer política, desde esta idea un poco de Maquiavelo, que ahora todo el mundo habla de Maquiavelo, ¿no? Está tan de moda. Está de moda Maquiavelo ahora, ¿no? Donde la política en realidad no es un asunto aséptico, sino se trata siempre de elegir esto, de elegir el mal menor. Quien te diga que la política y la democracia se trata para elegir el mejor de los caminos, no es cierto, no se trata de eso, ¿no? Lo que trato de hacer... Estamos entrando por una cuarta transformación. No nos digas eso, por favor, Marwan. Lo que se trata de hacer, y es un poco lo que intento acercarme en el libro, tratando de sí traer un poco de humor negro, porque creo que la realidad cuando es trágica, si no la tratas de ver un poco con humor negro, lo único que te queda es irte a los pensares, y ya después de los pensares, México, Occidente y Medio Oriente, necesitaba reírme un poco de esta realidad que puede sonar espantosa, en la que entonces la esperanza se sitúa como el único asidero sin importar los efectos de la esperanza. En el caso de Norton, primero personaje que es el que emula el hijo del cacique del pueblo, este viejo Norton lo que había hecho en uno de esos momentos de demencia era, por ejemplo, poner los ministros dependiendo de lo que les veía. Al chino recién liberado de los trabajos de esclavitud del tren, es chino, entonces te voy a hacer embajador de Pekín, ¿no? A la matrona del pueblo, ministra de Relaciones Exteriores. Desde esa misma estructura es que el hijo del cacique del pueblo que encarna el personaje de la portada, el demente que empieza a hacer el juego del poder, repite esos esquemas en un escenario donde los vicios son tales que lo único que queda es depositar en quien juega con el futuro. A ver, no. Esto está demasiado pareciendo a algo que hay una nebulosa. Desde la esperanza se concentra un asidero que no sabe o que no le importa hacia dónde va. Hasta, no vamos a decir cómo acaba, porque esto, el tema es solo dar esta probadita que está dando mi querido Marwan. Pero vaya, te preguntaba dónde y cómo, casi cuándo lo escribes, porque me parece que, híjole, estás en un programa de radio, estás constantemente escribiendo y yo sé que esta es una válvula de escape al final. Es una válvula de escape. Es una válvula de escape necesaria. Sí. Y lo vuelve una novela muy honesta, dentro de la ficción. Dentro de lo cruel que también puede ser la realidad un poco, y la realidad política de esta visión no aséptica. A la hora de querer darle un momento y tratar de darle una serie de coordenadas, cada quien, dependiendo de sus propios orígenes, va a encontrar la suya. Y de sus miedos también. Es que la política también es la gestión de los miedos. Trato en realidad de dibujar la política no solamente como la gestión de los miedos, sino como la gestión y la administración de las mediocridades. Todos los personajes que están en la trama del poder, en este pequeño pueblito chico que nos va a volver a la idea del pueblo chico infierno grande, en el que a veces se comporta México así, aunque sea un país muy grande, es como un pueblo chico que es un infierno grande. Contengo en este pequeño pueblo, en San Jacinto de las Palmas, contengo lo que yo considero todos los vicios que empiezan a hacer que las vidas privadas se mezclen con las vidas públicas y se podrán encontrar distintos aspectos de muchos espacios. No va a faltar quien diga, claro, Andrés Manuel, no, claro, Trump, no. A ver, díganme el que quieran. Es en realidad una referencia a la política que existe por lo menos en los últimos 5 años, de la que tú y yo hemos hablado en muchos otros espacios, donde se repite más allá, no somos tan particulares los mexicanos en eso. Hay una crisis política y hay una forma, vamos a hacer nueva política, que es una constante que nos lleva a estos mismos caminos. Yo sí voy a contar un poco, una parte del final. Cuéntanos, tenemos poco tiempo, adelante. De este viejo gran puente que se había querido construir, se termina construyendo apenas uno chiquito de piedra que pasa por el riachuelo, el que se conectaba San Jacinto de las Palmas al resto del mundo. Sin ese puente no había resto del mundo. Al final, este puente que se había transformado en el símbolo de la corrupción, deciden que la mejor manera de evitarla es destruyéndolo. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, señores. Y en 150 páginas. O sea, lo maravilloso es que son 150 páginas. Traté de hacer un cuento largo, traté justo de hacer un cuento largo. Y bueno, pues entre puentes, entre aviones, entre todo esto, está
El mal menor de Marwan Sotontaki. Siempre es un placer. Querido, muchísimas gracias. Nos veremos en Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara y en la presentación. Vienen presentaciones, ¿verdad? Viene presentación. Presento el 27 de noviembre, el martes de la Feria de Guadalajara. Me acompañarán Lidia Cacho y Javier Velasco. De esas presentaciones en las que te quedas así, ¿no? Sí, ¿qué puedo yo no ir? No, yo puedo no ir. ¿Qué hablan? Pues ya lo veremos, Marwan. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias. Nosotros nos vamos.